Vamos a hablar del tema de COVID, vacunas, ¿no? Que Sí, es un y tema que todos los días tratamos, obviamente. Sí, por supuesto, porque nos tiene pendiente en nuestro día a día todo lo que sea una noticia en el mundo. Y esta vez hablamos de un descubrimiento, una investigación que se viene haciendo ya hace meses en Reino Unido, un laboratorio que sacó la primera pastilla, el primer medicamento vía oral contra el COVID, que actúa directamente sobre la proteína que justamente multiplica el contagio. ¿Es para todos? Es justamente para quienes presenten síntomas. A partir del primer día que se presenta síntomas, se hace este tratamiento que consta de 5 pastillas y no va a ser definitivo en la curación, pero sí va a hacer más leve los síntomas, como por ejemplo en aquellos casos que requieran una internación, seguramente lo van a poder evitar. Aquellos que sean un poco más importantes y que terminen en internación van a hacer que el proceso sea mucho menos agresivo a su cuerpo. Por eso es tan importante este avance que por ahora solamente está aprobado en Reino Unido y que tiene que ver justamente con la aprobación mundial, que el resto de los laboratorios también empiecen a poder fabricarlo. ¿Sabes cuánto sale hoy este tratamiento que proponen? No. $700 las 5 pastillas. Un tratamiento que dura 5 días. Ya se está hablando de los laboratorios indios de hacer una réplica con la misma fórmula porque está patentado, pero a la vez la Unión Mundial de la Salud pide abrir este tipo de investigaciones para que no sea prohibitivo para el mundo frente a una pandemia. Uno el monopolio de la pastilla, obviamente. ¿no? ¿Qué proponen en India una vez que se haga la réplica? Que esto tenga un valor de $12 las 5 pastillas. Mirá cómo cambia el precio. ¿Nos tenemos que empezar a ilusionar con que llegue inmediatamente a Argentina? No, porque obviamente falta un rato, pero cada avance que se hace en cualquier parte del mundo en algún momento también nos va a llegar y es importante que se siga investigando sobre este tema. Justamente estamos en comunicación ya una vez más con Hugo Pizzi, que vamos a conversar con él y que nos va a sacar algunas dudas de, por ejemplo, ¿es efectivo? ¿Sirve? ¿En cuánto puede llegar aquí a Argentina? Porque obviamente todos estamos preguntándonos y ¿es compatible con la vacunación? Claro. ¿Va a suplantar? ¿Se van a complementar? Porque la vacunación la vacunación, tener las 2 dosis hace que si vos contraes COVID, ¿no? Ayude a que, digamos, la pases un poco mejor. Bueno, lo que dicen desde Reino Unido, los laboratorios es, esto no viene a reemplazar nada, todo lo contrario, esto viene a complementar, hacer que la pasemos un poco mejor en caso de que estemos contagiados. Frente a la pregunta de, ¿vale tomarla en caso de tener dudas, por ejemplo, de manera preventiva? No, porque el efecto se da justamente frente a la proteína que ya da el contagio, que Ceci lo va a entender un poco mejor. Sí, no, en realidad una de las cosas que estaría bueno preguntarle al doctor cuando lo tengamos en línea es si el bloquear este receptor por donde ingresa el virus puede tener algún efecto adverso, porque recordemos que viste que es un receptor que comparten también no solamente el virus, sino otro tipo de, hasta incluso de acciones dentro del cuerpo que son fisiológicas, que nosotros tenemos que tener. Entonces, preguntarle si hay algún efecto adverso o como bien vos dijiste, ¿no? ¿Cuál es la acción que viene a tener este antiviral? Que muchas veces los antivirales que conocemos no son como tan efectivos, en el caso del aciclovir, por ejemplo, en el herpes. Los infectólogos de Reino Unido lo que plantean es y apuntan a los pacientes con comorbilidad. Aquellos que sí tienen la vacunación completa, pero evidentemente un sistema mucho más frágil, principalmente estas cepas nuevas que tanto desconocemos. Entonces la idea es poder complementar en esos casos con esta medicina ahora vía oral. El valor es... hoy es una locura. Impresionante. Hoy, y más si pensamos en el precio dólar que manejamos en Argentina, ¿no? No, impensado. $700. Ahora, ¿ya en Gran Bretaña ya se está suministrando? ¿O recién comienza los médicos a suministrarlo, Mercé? Bueno, en Reino Unido esto en los próximos días ya se puede implementar. En los próximos días. Sí, ya lo van a empezar a implementar. El tema es que por ahora solo se aprobó ahí. Claro, entonces requiere del análisis. Es una de las cosas, viste, que a los médicos nos llamaba la atención, porque cuando sale este virus, cuando vos de un virus conoces al receptor,
tendría que haber salido, yo siempre decía, bueno, salió la vacuna, pero ¿por qué no sale algo que bloquee la entrada del virus? Y bueno, parece que ahora lo están encontrando. Le están encontrando la vuelta. No es menor que sea también en Reino Unido, tan cerca de donde empiezan a estar todos los rebrotes y donde empiezan a hablar de la cuarta pandemia, que no tiene solamente que ver con la falta de vacunación, como en Rusia, donde solo el 30% de la población tiene la vacunación, sino que estamos hablando de países que han avanzado muy bien y que, sin embargo, frente a esto que se llama Delta Plus, que es una variante de la Delta que nosotros veníamos conociendo, no ven la posibilidad de salir de esta pandemia, ¿sí? No encuentran la manera ni con vacuna ni los cuidados, por eso esto que comentábamos, donde ya hay países en Europa, vuelven en algunos lugares al receso laboral, en otros lados cierran directamente actividades. Esto que nosotros en algún momento sufrimos en el comienzo de la pandemia y que evidentemente en Europa vuelve a hacer sombra. Pero ahora sí, ya estamos con Hugo Pizzi, que es epidemiólogo y que nos va a sacar todas las dudas, estas que planteábamos. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. No sé si ¿Qué tal? El gusto de verla. ¿Qué dice usted? El gusto es nuestro. Tenemos un montón de dudas sobre esta medicación vía oral que llega desde Reino Unido y que queremos entender si es un complemento a la vacunación, si va a terminar siendo efectiva. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto es uno de los aproximadamente 180 pruebas que se hicieron a partir del primer día que tuvimos este problema. Muchas fracasaron, se hicieron pruebas con otros medicamentos. Este fue desarrollado por un laboratorio norteamericano. Desde el primer día demoró mucho en desarrollarlo y por la forma de actuar y haciendo alusión a lo que es la mitología nórdica, le pusieron el nombre ese que lleva, que a usted le puede llamar la atención, pero hace relación al martillo de Thor. ¿Y por qué esa relación al martillo de Thor de la cuestión nórdica? Por el hecho de que el medicamento actúa sobre, diríamos, la cadena ARN del virus, le va golpeando, martillando, y entonces el virus va cambiando, va haciendo como nuevas mutaciones porque es como que lo desorienta. O sea, yo se lo estoy explicando de una manera muy simple, le estoy, digamos, resumiendo algo como para que lo puedan captar perfectamente bien. Doctor, no, perdón, una preguntita, ya que está hablando de eso. Entonces, ¿no actúa sobre el receptor? Actúa sobre el virus. Está bien, pero no sobre el receptor del virus. Que está agrediendo a la persona. Entonces el virus empieza a mutar ante la agresión que le ocasiona este medicamento, y al mutar, lógicamente se va debilitando y llega un momento que lo puede dominar. Pero hay un hecho que es incontrastable y que la gente lo tiene que saber. Primero, de que nunca un medicamento puede suplir a una vacuna. Sí, Eso es fundamental, ese es el título para que puedan entender todo. Y después de que los mismos fabricantes, en todas las pruebas que se hicieron, la recomendación y la indicación es en casos leves y en casos moderados. O sea, nunca crean ustedes que un caso avanzado donde el virus ya haya tomado o sentado sus reales en un organismo, usted lo va a solucionar con esto, ¿no? Claro. Es bueno entenderlo porque algunos piensan, o tal vez tenga que atravesar lamentablemente la internación, no sé, de un familiar en grave estado de salud y pide este tipo de medicación para entender que tampoco es la salvación. No, en general ha dado muy buen resultado por ese accionar que tiene, porque le va rompiendo la cadena, no lo deja reproducirse. El virus, en su desesperación, uso palabras que no son técnico-científicas. No, pero para que entendamos. Quiere hacer la mutación ante tanta destrucción de su cadena, entonces hacen mutaciones, pero esas mutaciones que hacen lo van debilitando y entonces se domina la situación, pero siempre en estas circunstancias que les acabo de describir, en casos leves o en casos moderados. Y doctor, si la invasión
esa invasión impredecible de COVID ha sido grande y ya ha sentado sus reales, supongamos en pulmón, no vayan a creer de que es fácil y muy efectivo, ¿no? Claro, claro, no, totalmente se entiende lo que usted dice. Ahora, ¿cuánto dura el tratamiento con estas pastillas? Y todo depende, del médico tratante, depende del caso, depende de muchas circunstancias. Y este laboratorio norteamericano, que es el laboratorio Merck, que tiene, diríamos, filiales en todo el mundo, está muy interesado en distribuirlo. Por eso yo no creo que salga como salieron algunas. No sé si ustedes recuerdan y cronicaron cuando Trump compró toda la producción creyendo que era la panacea de otro antiviral, que pagó $3.000 cada dosis y al final fue un fracaso estrepitoso. Entonces, no, acá es distinto. El objetivo acá es de que haya mucho, que se distribuya mucho y fundamentalmente que esté en todas las filiales. Sí, ahora doctor, ¿se acuerda que cuando hablábamos, por ejemplo, del suero, ¿no? Y que mucha gente lo ha pedido para su familiar enfermo. Y le decían, este paciente no está apto para el suero por distintos motivos. Era como bastante selectivo y tenía que ver con algún análisis que se hacía sobre el paciente. ¿La pastilla va a ser igual? ¿O podríamos todos consumir este tipo de pastillas? No, la pastilla podría ser a lo mejor para casos leves que recién inician o para casos moderados podrían imponerse, no hay ninguna duda. Pero yo sigo insistiendo a través de toda la experiencia que hemos tenido, y hablo no por mí, sino somos muchos que hemos trabajado en esto, yo no he encontrado mejor solución a este problema que el plasma humano de la persona que ha padecido la enfermedad y que la ha donado, y no he encontrado algo más efectivo inclusive que lo que se hizo en CONICET respecto al suero hiperinmune de equino. O sea, para mí han sido las cosas que realmente mejor resultado nos han dado. Lo que pasa es que, como todo, siempre hay que saber usarlo en el momento adecuado y en la circunstancia precisa. Usted no puede ir, cuando una persona ya está exhalando el último suspiro, ir a ponerle cualquiera de estas cosas, porque usted jamás va a encontrar una solución. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué cuando están buscando la solución médica y buscar un antiviral, van directamente a tratar de inactivar al virus y no de bloquear el receptor del paciente que lo recibe? ¿No sería más fácil, conociendo el receptor al que se une el virus, buscar una medicación que bloquee el receptor en lugar de ir contra el virus? Porque la mayoría de los antirretrovirales o de los antivirales no funcionan muchas veces, digamos. Bueno, se ha tratado de hacer muchas cosas de esas, especialmente por el tipo de enzimas y demás. No fueron muy exitosas. Fundamentalmente es más o menos como cuando uno, para que la gente nos entienda, cuando uno utiliza un antibiótico, el objetivo es destruir a la bacteria, destruir al hongo, o sea, es la destrucción del agente agresor, ¿no? De la noxa heteróloga, de lo que viene de afuera, de lo que no es conocido. No deja de ser una esperanza. Inglaterra ya lo aprobó y lo ha puesto en marcha. Acá siempre no olviden ustedes que tenemos organismos reguladores que tienen que evaluar, tienen que estudiar, pero yo creo que a nosotros lo que más resultado nos dio es lo que acabamos de mencionar antes, y ha sido realmente algo que era absolutamente accesible, porque nosotros hemos tenido dadores de plasma hiperinmunes, personas que han donado hasta 6 veces en menos de 3 o 4 meses. Cierto. Recordemos de que no es lo mismo donar sangre que donar plasma. Claro. O sea, se puede donar. O sea, ha habido gente que realmente ha tenido una actitud de corazón tan importante, ha entendido la situación. Y fíjese usted que con una donación de plasma nosotros solucionamos el problema de 6 niños o de 1 o 2 adultos según la gravedad, ¿no? O hasta 3 adultos de poco peso corporal. Es verdad. Ahora, doctor, esta mañana el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quiroz, habló de la posibilidad de empezar a salir de la pandemia y que esto termine siendo una endemia. ¿Usted ve posible esto, que se esté terminando la pandemia? Mire, hay distritos que han avanzado mucho. Hay 3 distritos que han avanzado con un buen tenor de vacunación, pero hay otros que vienen muy atrasados, o sea, porque quizás teniendo vacunas tendrían que vacunar sábados, domingos, feriados y demás, insistir con todo esto.
Yo creo que todavía el riesgo existe. Hay 10 provincias argentinas que ya por secuenciación se sabe de que Delta está subiendo. Sí. Y observe usted, nuestro vecino Chile tiene un 92,5 de circulación comunitaria, o sea, claro, Delta. Hay países europeos que tienen problemas serios, el caso concreto de lo que usted mencionó, Inglaterra, Suiza, sí, la perfección de lo que es la infraestructura sanitaria. Sí. Suiza, Alemania y fuera de Europa, el caso de Israel, que tenía todo libre, hasta hacían ceremonias de quemar barbijo y observe usted que ahora están colocando tercera dosis y están evaluando la colocación de una cuarta. Porque además, ojalá que se haga endémica rápido. Sí, ojalá, por supuesto. Lo que uno ve en Europa es que tal vez en un principio empezábamos a hablar de Rusia, que no tenía la vacunación completa, que era muy poca la población que tenía el esquema completo, como solo el 30%. Pero después empezamos a ver Israel, que fue uno de los primeros en avanzar en la vacunación y lo hicieron muy prolijo. Otros países de Europa que han avanzado muy bien, Alemania, que ha manejado también lo que fue la pandemia. Y hoy están atravesando una cuarta ola que evidentemente va más allá de la vacunación. ¿Qué puede tener que ver con las cepas, con la época del clima? En Europa está empezando a llegar el frío nuevamente. ¿Qué puede ser? Miren, el virus quiere persistir y cuando entra al organismo, el virus muta. La mutación de un virus es el equivalente a sacarse fotocopias a sí mismo. Es como, eso se llama técnicamente replicación y se divide millones y millones y millones. Ahora, entre los millones de división y replicación que hace, hay como fotocopias que le salen torcidas, hay otras que le salen oscuras. Esas son mutaciones. En el mundo de las mutaciones virales, hay algunas que son nimias, intrascendentes, frágiles, que así como nacen, mueren. Pero hay otras, como por ejemplo Manaus, la inglesa de Kent, la sudafricana, la misma esta que de Delta, que nos está dando tantos disgustos, evidentemente es la persistencia del virus. Claro. Ahora, nosotros cuando estábamos en el 2009 con el H1N1, cuando notamos de que se hizo endémica, y le digo porque estábamos con el doctor Ríos y el doctor Ponce en el Malbrán, y cuando vimos que se hizo endémica, ¿qué se logró? Colocar en la vacuna antigripal el H1N1. O sea que hoy ustedes, cuando se vacunan contra la gripe, son 3 virus estacionales más el cuarto que es el H1N1 que asoló en el año 2009. Ojalá que nosotros podamos lograr eso para el 23, para el 21. Claro, doctor, históricamente ha pasado otras veces con algún virus que sea tan resistente y que se formen distintas cepas. Sí, en general los virus, esa es la característica que tienen ellos. Ellos van logrando, o sea, cuando ven que le van poniendo diques de contención, ellos van haciendo modificaciones en su cadena de ARN para lograr evadir todo eso. Por eso se dice, y hay veces de que la gente no lo interpreta, que de pronto cuando dice la Delta es porque con tantas vacunaciones o con tantas cosas que sucedieron, quiere evadir los anticuerpos que ha producido la vacuna. O sea, eso es el virus, es un poco la estructura de los virus estos. Y no vayan a creer que es el último porque si el hombre sigue agrediendo la naturaleza como sigue agrediendo, observen que cada 9, 10 años siempre aparezca un disgusto, ¿no? ¿Usted cree que estamos lejos de que este virus se produzca una endemia y no que sea una pandemia? Y yo creo que si vamos rápido con la vacunación, fíjese usted que las estrategias epidemiológicas tienden a eso. Cuando usted dice, el 6º mes de la vacuna china está disminuyendo la cantidad de anticuerpos, coloque una tercera. Bueno, esos son estudios que se están haciendo. O sea, al grupo de riesgo que al principio se vacunó, trate de fortificarlos ahora, grupo médico, grupo de comorbilidades. Entonces, cuando uno logra todo eso y llega al famoso efecto de colectividad, o diríamos, colectividad o efecto rebaño, o inmunidad colectiva o efecto manada, entonces ahí el virus le cuesta porque va chocando cada uno que tenga anticuerpos, el virus no puede entrar. No es como ese territorio virgen que encontró al principio que era
realmente era un festín para el virus, porque entraba en Totalmente. todos lados, no había nadie que le pusiera una barrera. Entonces, en ese momento, el virus se hace endémico y después tendremos que ponerlo en las vacunas anuales. Claro. Pero hoy yo creo que todavía estamos transitando esta epidemia y debemos ser cautelosos, fundamentalmente con todo lo que hemos aprendido. Yo en las últimas conferencias que estoy dando, inclusive no para acá, sino para El Salvador, para Perú, para Brasil inclusive, yo hablo que los baluartes o las personas que en este momento se han transformado en la guardia pretoriana del cuidado son las madres y las abuelas. Porque usted nunca va a lograr que una acción aprendida por una madre y por un abuelo, especialmente si es higiénica sanitaria, dé marcha atrás. Jamás lo va a lograr. Si aprendió a cuidarnos mediante la cocción de la carne, nunca nos va a dar carne cruda. Si aprendió a cuidarnos con el lavado de las verduras, jamás va a dar un paso atrás. Y también hacen lo mismo, a tal punto de que son hijos muchas veces grandes, barbudos, y lo mismo le dicen, nene, lavate las manos, tené cuidado con esto, te olvidaste el barbijo. Y es la forma que tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos siempre y siempre tan esclarecedor, ¿no? Ante tantas dudas y sí, incógnitas que aún todavía no podemos, ni ustedes pueden resolver, lamentablemente. Pero muchísimas gracias por esta comunicación. No, un placer, pero fundamentalmente recuerden, esto todavía no terminó. No. Y no es tan difícil cuidarse, porque usar un barbijo cuando uno percibe de que la situación no es clara, entonces no es difícil. Ir a hacer una compra con el barbijo puesto no es difícil. Obviamente. Evitar una fiesta donde hay mucha gente abigarrada que está tirando saliva para todos lados, cantando, no es difícil. Entonces yo creo que todo eso va a ayudar. Muy bien, Hasta bueno. pronto, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo Pizzi. Bueno,